Pero mantenerse erguido con los hombros hacia atrás no es algo exclusivamente físico, porque no solo eres un cuerpo, también eres un espíritu, una psique. Erguirse físicamente también invoca y supone erguirse metafísicamente. Erguirse significa aceptar voluntariamente la carga del ser. Tu sistema nervioso responde de una forma totalmente distinta cuando afrontas las dificultades vitales de forma voluntaria, porque en vez de prepararte para una catástrofe, lo que hace es asumir un desafío. Ves el tesoro que esconde el dragón, en vez de derrumbarte aterrado cuando el dragón se manifiesta frente a ti. Das un paso hacia adelante para ocupar una posición en la jerarquía de dominación y ocupas tu territorio, manifestando tu disposición a defenderlo, expandirlo y transformarlo. Todo eso puede ocurrir de forma efectiva o simbólica, como una reestructuración física o conceptual, ¿no? Es una invitación a, desde nuestro lugar humano, secuestrar lo que para los organismos vivos en general es una especie de limitación, pero que en el ser humano no necesariamente tiene que serlo, porque de conocer este aspecto evolutivo que sí forma parte de nosotros, pero que en el caso del ser humano no nos encierra, no nos constriñe de forma absoluta, nos dice, hay toda una serie de cosas que tú puedes hacer para apoderarte, entre comillas, de este sistema y usarlo a tu favor para Sí, convertirte existencialmente en el ser que deberías de ser. el peligro de lo que está diciendo es lo siguiente. Un poco más adelante, en el próximo párrafo de lo que estabas leyendo, dice casi al final, viste que habla, significa que asume la carga de la vulnerabilidad consciente y que acepta el final del paraíso inconsciente de la infancia, desde donde apenas se comprende qué significa ser mortal. Y ahora dice algo muy interesante, que creo que también marca un poco lo que es la cultura anglosajona. Dice, significa que te comprometes por propia voluntad con los sacrificios necesarios para generar una realidad productiva y significativa. Y sí, digamos, esto es un trasfondo de utilitarismo. Yo Bien. no sé si él después lo matiza o no, pero yo creo que ya lo he leído en otro, ya lo he marcado en otra parte del libro, no recuerdo si en el próximo capítulo. O sea, el tema de la productividad tiene evidentemente algo importante para él, digamos, o sea, ser productivo. Ahora, yo creería que si él me explica a mí qué significa para él ser productivo, quizá no sea lo que estamos pensando, digamos, o sea, porque en la palabra productividad siempre tiene que ver con un dejo material, digamos. O sea, yo tengo que ser productivo materialmente. Eh, yo tengo que poder producir para poder ser feliz. Y muchas veces podríamos tratar de entender esto de manera más profunda y darle otra significación a productividad o ampliar su significación, no necesariamente darle otra, sino ampliar su significación, así como él está ampliando acá la significación de erguirse, ¿sí? E incluye erguir el alma, de alguna manera, o sea, elevarse, también acá, ¿no? O sea, no necesariamente la productividad tiene que ver con o podría ser así, ¿no? Podríamos matizarlo a él también y decir, no necesariamente la productividad tiene que ver con los resultados que está esperando la sociedad de vos en términos materiales. O sea, si vos a los 30 años no tenés tu casa, tu mujer, tu auto, etcétera, puede perfectamente ser una vida productiva. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque lo podemos entender en otros términos, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí quizá yo matizaría un poco ese aspecto y, y para que no sea, para que no tenga, digamos, ese significado tan duro que le da siempre el vivir el capitalismo a pleno, ¿no? Porque él también, o sea, vive en ese mundo capitalista que está siendo atacado por la izquierda. Yo creo que de alguna manera es una reacción también, te Sí, podría decir. ¿Ah?
por eso él decide escribir sobre el orden inicialmente, ¿no? Porque él decide justamente, o él determina que es importante responderle a eso primero porque es lo que más patológico se ha vuelto. Entonces, él responde a eso desde ahí, que es algo que le cuestionan algunas entrevistas que le hacen y hay reporteros que le dicen, oye, ¿por qué tiene que haber un antídoto al caos? ¿No? Y él dice, bueno, porque es desde donde me han atacado y es lo que se está saliendo de control, sobre todo en mi país es lo que se está saliendo de control, ¿no? Toda esta ideología de relativismo, y ya no hay criterios morales, ya no hay ideales, ¿no? Entonces, Sí. se pretende responderle a eso. Y efectivamente, productividad, él no lo toma como algo exclusivamente material, ¿no? Él tiene esta tradición que de alguna manera acompaña el evolucionismo, pero que también tiene que ver con esta lógica de que los conceptos han aparecido porque nos son útiles. Él dice que la forma conceptual que tenemos de entender el mundo no es la primordial, que primero tenemos una mucho más básica, que es más simbólica, diríamos, y más práctica. Por ejemplo, la taza no es taza porque tiene las características de taza, sino es taza porque me sirve a mí para satisfacer una necesidad básica de llevarme líquido a la boca, ¿no? Es desde ahí, desde esas categorías mucho más, ¿cómo decirles, ¿no? Ese vínculo entre la biología y lo simbólico, en donde las cosas son significativas para nosotros. Y entonces ahí radica el poder de los conceptos, en su capacidad de permitirnos cosas nuevas. Entonces, cuando él habla de productividad, habla de nuestra capacidad de producir, qué sé yo, alegría en las demás personas. Un ejemplo para los demás. Eso ya es ser productivo. Ser productivo es ser lo suficientemente, por ejemplo, eh, recto en mi vida, que yo le sirva de ejemplo a los demás. Y eso sería socialmente productivo, ¿no? Y que claro, es un dejo de esta psicología práctica de Dilte y no sé, ¿no? Ujú. Que de alguna manera coquetea con Nietzsche, qué sé yo, ¿no? Con el tema del poder. Pero claro, Claro. se expande a diferentes áreas de la vida. Hola nuevamente, ¿cómo estás? Si te gusta el contenido, por favor no olvides suscribirte y activar las notificaciones. También en la descripción están todas mis redes para que puedas seguirme. Y si tienes alguna pregunta, duda, opinión, sería excelente que dejes un comentario para poder incluirte en siguientes conversaciones. Nos vemos.